Bueno, por fin llegó. 4 meses ha tardado en llegar este libro. 4 meses y 7 chats con esta empresa. Esos chats que uno nunca sabe si está hablando con un ser humano o es un texto de inteligencia artificial. Por fin llegó después de, bueno, pues yo diría que 3 intentos. Parecía que ya esto estaba agafado, pero ya está en casa. ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de mi tanque fetiche, el T-64. Los que seguís el canal sabréis que, bueno, el T-64, el T-72, los Stalin 3, los T-10, los Panther están entre los tanques que a mí más me gustan, los carros de combate que más me gustan. T-64 tengo a la espera 3 maquetas de Trumpeter. Yo de momento solamente tengo montado un T-64B que hice a Scratch a partir de un T-72 de Italeri. Es un vídeo que bueno, ha tenido bastantes visualizaciones, la sigue teniendo, con lo cual estoy muy contento. Bueno, pues quiero compartir con vosotros este libro que acabo de recibir, un libro de Steven Zaloga. Este hombre es uno de los mayores analistas de vehículos soviéticos. Yo lo conozco sus libros desde los años 80. Y ahí se plantean dos épocas, ¿no? La época antes de la caída del muro, de los carros soviéticos eran todos un misterio, y la época después de la caída del muro, donde se fueron desvelando muchos de esos misterios, no todos. Este tanque dice T-64, el carro de combate T-64, el tanque más secreto de la Guerra Fría. Y es curioso porque hubo un momento en que se generó toda una serie de confusión con este carro. No se sabía exactamente por qué en un momento dado estaban en la línea de producción a la vez el T-64, el T-72 y el T-80. Y no se tenía claro, porque tanto la prestación como la silueta de los vehículos, no había posibilidad de verlos realmente de cerca, eran muy similares. Entonces, ahí hubo toda una serie de, bueno, pues de teorías de por qué la Unión Soviética fabricaba 3 carros muy parecidos a la vez. Tenemos que remontarnos casi al año 1946, 49 por ahí, para trazar los comienzos de este carro. Y es que en el año 41 la fábrica donde se desarrolló el T-34 cayó en manos de la Wehrmacht. Y entonces todo lo que se pudo, sobre todo el material humano, se trasladó a los Urales, a una fábrica de trenes que había allí en los Urales. Cuando se recuperó la fábrica en Kharkov, donde se hacía el T-34, en un principio la que fue capturada por los alemanes, se mantuvo esa fábrica que había en los Urales, y ese tema se prolongó durante toda la Guerra Fría, generándose una cierta competencia entre esas dos fábricas más la fábrica de Leningrado. Al final de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el T-44 como sucesor del T-34. Y rápidamente se pegó el salto al T-54, porque el T-44 sí tenía muchas cuestiones en que eran innovadoras, pero el cañón seguía siendo el mismo cañón, la torre prácticamente igual a la del T-34 versión 85. Cuando se dejó establecido el diseño del T-54, uno de los carros junto con su versión 55 que más se ha fabricado en el mundo, rápidamente tuvieron que ponerse, dijeron, bueno, aquí hay que seguir avanzando. Y el avance fue en la dirección que les llevaría hasta el T-64. ¿Qué es lo que hace del T-64 tan especial? Pues que primero utiliza un cargador automático que les permite reducir la tripulación de 4 a 3, lo que les permite hacer un vehículo más pequeño,
con un motor con una potencia similar va a tener mejores prestaciones, y al ser más pequeño, con el mismo peso o con menos, pueden tener más blindaje. Además de ese blindaje, fue el primer carro utilizando blindaje compuesto. Eso hacía que además el blindaje fuese más eficiente. Esa competencia que había entre las tres fábricas, la de Kharkov, la de Leningrado, la de los Urales, hizo que los Urales sacasen el T-72 y la de Leningrado sacase el T-80. Cada una atacando, por así decir, una de las deficiencias del T-64. El T-64 fue el vehículo más avanzado que tuvo la Unión Soviética durante mucho tiempo. Por lo tanto, se estableció en los batallones más cercanos a Occidente en la Unión Soviética y los que estaban establecidos en Alemania Oriental. Y no se exportó a ningún país fuera de la Unión Soviética, ni siquiera los del Pacto de Varsovia. Ya más recientemente ha habido algún tipo de exportación creo que al Congo, algún país africano. Ahora mismo no me hagáis mucho caso, pero me viene a la cabeza que sea el Congo. La cosa es que el T-64 tenía una serie de deficiencias de diseño que poco a poco se fueron solucionando. En principio fueron bastante serias. Hombre, tan así es que este vehículo, que no ha participado en ningún conflicto de la Unión Soviética, en parte por miedo a que cayese en manos occidentales, de lo avanzado que era para la época, hoy por hoy, 50 años más tarde de su puesta en funcionamiento, sigue teniendo un papel muy importante en la guerra de Ucrania. O sea, estamos hablando de un vehículo, bueno, que tampoco nos lo tenemos que tomar a la ligera. No podemos decir que fue un fracaso, ni muchísimo menos. Pero tenía una serie de deficiencias. Para empezar, era muy complejo de fabricar. Entonces, en la fábrica de los Urales plantearon una versión de movilización, en el caso que la Unión Soviética entrase en un conflicto. Cómo fabricar muchos vehículos más baratos. Pues le pusieron el motor que tenía una versión modernizada, pero que descendía del motor que ya usaba el T-34, el T-54 después fue evolucionando, el T-62, bueno, pues lo siguieron evolucionando y es el motor que le pusieron. Le cambiaron una suspensión, algo más tradicional, y bueno, pues el resultado fue el conocidísimo T-72. Pero es que además, en la fábrica de Leningrado, eran conscientes que este vehículo estaba diseñado demasiado ajustado. O sea, su estructura no permitía muchas más actualizaciones, porque el motor tenía un motor de pistones opuestos muy moderno, pero que tenía la potencia justa para funcionar en este vehículo. Por lo tanto, no se podía evolucionar mucho más. Entonces le pusieron un motor de turbina. Prácticamente fue el único cambio que hicieron en Leningrado, un T-64 con motor de turbina, manteniendo la torre exactamente igual. En el caso del T-72 de los Urales le cambiaron a otro tipo de cargador automático, con lo que la torre era diferente, pero en Leningrado mantuvieron la misma torre. Un motor mucho más potente, por lo tanto necesitaba una suspensión más potente, ruedas más resistentes, más rodillos de retorno, mayor visibilidad por parte del conductor, y hubo también una serie de cambios que fueron al T-80. El T-80 no fue un vehículo que podamos decir que haya tenido un gran éxito. Se sigue utilizando, no se fabrica. Ahora dicen que lo mismo se reactiva la fabricación. Probablemente lo que se haga sea puesta al día de vehículos que están almacenados. Está prácticamente hoy por hoy batallones que están muy al norte y que necesitan trabajar en temperaturas extremas, que ahí sí funciona bastante bien. He hablado mucho, ¿no? Pues casi que deberíamos comenzar a ver el libro, ¿no? El libro, bueno, ya veis, es el formato típico de Osprey. Tiene un tamaño, bueno, lo suficientemente grande para que se vean bien las fotos. Yo soy muy defensor de los libros físicos, siempre se verán mucho mejor que los escaneados, ¿no?
Y tiene también un tamaño fácil para almacenarlo en nuestro taller, en nuestra librería. El libro tiene ilustraciones de Ian Palmer y está, bueno, pues el libro de Steven Zaloga. La publicación es ¿de cuándo? Del 2015, ¿vale? Y comienza con la introducción. En la introducción aparece aquí unas fotos de una de las primeras versiones de serie, porque antes hubo unas versiones iniciales que eran casi como prototipos del T-64. Una de el Object 430. Ya sabéis que los vehículos soviéticos, cuando están en fase de prototipo, se le pone el prefijo de Object, que significa simplemente objeto. Entonces aquí en están haciendo la prueba de la suspensión y de las ruedas sobre el chasis de un T-54. Más específicamente la versión lanzallamas de un T-54, de los más iniciales, con la torre con la parte de atrás, todavía no era la forma final. Este señor es el diseñador de el Morozov, ¿no? El diseñador del T-44, 54 y 64, que tuvo la visión de decir, bueno, después de haber dejado establecido el T-54, vamos por algo más moderno. Veis, aquí tenéis un Object 430 que es un poco anterior, no es el vehículo exactamente que sea el prototipo del T-64, pero estaba en camino. Seguía teniendo un cañón de 100 milímetros. No es el cañón de 100 milímetros exactamente igual que el del T-54, pero era un modelo avanzado. El blindaje compuesto, que esto fue una de las cosas que tenía el T-64, que el blindaje no era de acero homogéneo, tenía pues insertos de diferentes tipos de materiales que hacían que se ganase resistencia, ¿no? Con el mismo grosor de blindaje. Y aquí tenéis un dibujo del Object 432. Bueno, en este dibujo yo he hecho en falta detalles. Aquí faltan detalles en este dibujo. Pero veis que tiene un aspecto muy, muy simplificado. Yo aquí tengo que hacerle una serie de... te indican que por los numerales que tienen y las insignias sería de un distrito militar de los Cárpatos del año 68, pero en el dibujo yo veo aquí deficiencia en cuanto al diseño de la torre. Veo que el dibujo o está basado o es un 3D un poquillo cutre, para empezar, porque la forma que tiene por detrás la torre es la forma de un T-72. La torre, la parte de atrás es más plana en el caso del T-64, y este sería en realidad un Object 432. Sí tiene cosas interesantes como la posición del snorkel, pero sin embargo te ha puesto las 7 ruedas iguales, cuando en estas versiones la rueda más delantera era más grande y diferente, de un diseño diferente. Aquí tenemos otro prototipo, el Object 435, que ahí comenzaron a montarle el cañón que usaba el T-62, el de 115 milímetros, porque los T-64 comenzaron a salir de fábrica con el cañón de 115 milímetros, antes de pasar al de 125. Esto es una versión, el Object 775, en la que es un lanzamisiles, porque en un momento dado la Unión Soviética dijo que los carros de combate no tenían futuro y nos íbamos a pasar a los cohetes, y este pues era un prototipo en el que se proponía eso, ¿no? Al estilo del IT-1. Veis que tiene mucha semejanza con el diseño del IT-1, ¿vale? Tenemos un corte de lo que sería ya el T-64. En este caso, bueno, se ve un poco cómo sería la distribución del cargador automático, que les permite al T-64, pues cuando dispara, lo que queda del proyectil no se lanza fuera, como el caso del T-72 o el T-90, sino que vuelve otra vez a la canasta de abajo. Por eso no tienen ventana de expulsión en la parte de atrás. Mira, este me encanta. Este es una de las primeras versiones, tiene una torre diferente a la del T-64A. Hasta incluso es diferente la pieza esta que evita que el agua vaya directamente al conductor. Tiene un refuerzo en la parte delantera de la plancha de blindaje. El cañón es un cañón de 115 milímetros todavía.
el sistema de visión por coincidencia, el telémetro, es diferente del que después se vería. Esta es la forma que yo esperaba ver en este dibujo y que no lo he visto, no me ha gustado esa ilustración. Realmente yo siempre suelo defender a los dibujantes, pero no me ha gustado. ¿Veis? Aquí tenemos otro del mismo, creo incluso puede ser el mismo vehículo, 226, es el mismo vehículo exactamente. ¿Ves? Esta versión me encanta, esta la tengo que hacer una vez. Aquí tenéis el motor, veis que es como muy plano y muy bajo, ¿no? Es un motor con los pistones opuestos, a diferencia del típico que, bueno, sigue usándolo hasta el T90, lo sigue usando, ¿no? El que tiene los pistones en V. La estación del conductor, las diferentes proyectiles que puede disparar, en este caso de los de 115 milímetros. Estamos hablando todavía del Object 432. La situación del artillero y del comandante, ¿no? La estación del artillero y comandante. Aquí tenemos uno que está preservado en un museo que hay en Moscú, Museo Central de Moscú. Y aquí lo que hacen más hincapié es la presencia de una plancha de blindaje añadido. Pero este sería un T-64A todavía. Aquí dos bonitos ejemplos de camuflaje en los años 70 y los 80. Yo tengo mis dudas de que este sea un camuflaje de los años 70. Tengo más creencias que este es el camuflaje que tiene puesto un vehículo que está en un museo. Ahora mismo no recuerdo qué museo, pero hay un museo donde tienen un vehículo de este tipo. Este camuflaje sí se vio en los años 80, el camuflaje típico con mancha grande arena y pequeña negra sobre el verde. Veis que en este vehículo el snorkel está puesto en la parte de atrás de la torre y no tiene un cajón en la parte de atrás de la torre, porque tenía cajones para llevar los pertrechos en los guardabarros. Esos cajones después se sustituyeron por combustible, por eso se hizo el cajón detrás. Aquí tenemos uno que tiene puesto los snorkel instalados. Aquí la protección esta, que le dicen agallas, ¿no? Gillan Moore, ¿no? En ruso le llaman eloshka, que es como árbol de Navidad. Es curioso. Estos teóricamente van puestos, cogidos con una especie de ganchito, y van puestos en paralelo a las cadenas, y si entra en combate se sueltan y creo que habrá que soltarlo manualmente, ¿no? Con un muelle lo sitúa con un ángulo con respecto a la frontalidad, con lo cual un proyectil que venga en esta dirección detonaría antes de llegar a las cadenas y al vehículo. Esta es otra versión que me gusta mucho, tiene los telémetros como a mí realmente me gusta. No deja de ser un prototipo. Aquí tenemos otro. Estas son de las primeras fotos que se veían en los libros. En aquella época fotos de muy mala calidad, y ahora ya las vemos con bastante buena calidad. Este ya tiene dos cosas: ametralladora antiaérea, porque aquí podéis ver que este no tiene ametralladora antiaérea, ni tampoco los que se ven cruzando el río. Este no tienen ametralladora aérea, como los primeros T-55. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían ametralladora antiaérea? Pues porque en aquella época acababan de sacar o estaban diseñando los Shilka y tenían los ZSU 57-2, puede ser. Los antiaéreos estos eran dos cañones paralelos. Entonces decían, bueno, para protegerse de la aviación enemiga tenemos ya unos vehículos antiaéreos que pueden ir con los carros perfectamente. Pero bueno, rápidamente se dieron cuenta que no viene nada mal una ametralladora en el puesto, en este caso del comandante. Pero en un momento dado ni los T-55, ni los T-62, ni los T-64 llevaban esa ametralladora en el puesto del comandante. Aquí sí. Y aquí también aparece lo que os he comentado, el cajón para llevar los pertrechos
que hasta ese momento se llevaban en el lateral de aquí, estos cajones de aquí se ven, ¿vale? Ahí irían. Pues en el futuro estos van a ser depósitos de combustible. Aquí tenéis un corte. Bueno, está bien a modo pedagógico. Mira, aquí tenéis una visión. Esta foto también es muy no sé si será una foto satélite, incluso en aquella época se hablaba mucho de las fotos satélites, ¿no? Pero se ve perfectamente esta versión con el telémetro de coincidencia. Se reconoce porque este visor es muy estrechito y luego tiene esta parte que sale por aquí con el otro visor. Pero ¿qué tiene de especial esta foto? Pues que ya le han añadido los botes de humo a esto. Esto fue una pasada por el taller, por así decirlo, ¿no? Las remodelaciones que se hacen cada cierto tiempo y se añaden elementos nuevos a los vehículos. Y también veréis que este lado de aquí ya es igual que el otro. Son depósitos de combustible, ya no son para llevar pertrecho. Aquí sin embargo, sí veis que en los cajones de aquí se ven que son para llevar pertrecho. Este es una versión que sigue con muchas de las cosas que en un principio caracterizaban el T64A, pero ya tiene los faldones de goma en vez de la armadura esa que hemos comentado. Y esta también fue una de las primeras fotos del T80, perdón, del T80, del T64B, que ya sustituye el visor de coincidencia por uno láser, porque se dan cuenta que, bueno, en un principio todo esto viene porque los encuentros con carros enemigos en un principio pues no necesitaban de medir muy bien las distancias. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, era encuentro a una distancia razonable, pero de aquí ya estamos hablando que se pueden encontrar a distancia de 3000 metros y necesitan, sobre todo en las planicies que hay desde Berlín hasta Moscú, ¿no? Se necesita un modo muy certero de medir las distancias para calcular bien el tiro. Incluso aquí en el T64B, tiene hasta incluso un sensor de viento lateral, de viento cruzado, para saber también qué viento, porque ese viento a lo largo de tanto tiempo que va a recorrer el proyectil, incluso este lanza misiles, con lo cual también le interesa esa posible desviación producto del viento, ¿no? Pues, todos esos datos se tienen que tener en cuenta. Para hacer una maqueta, el depósito de un T54, 55 o T62 en la parte de atrás. No sé cómo iría eso ahí sujeto, si iría sujeto de algún modo, porque evidentemente no es algo estándar, o simplemente está depositado, cosa que dudo. La cosa es que no lleva los bidones de 200 litros y si lleva ahí un depósito de combustible propio de otro vehículo. Aquí veis este elemento es el que nos puede ayudar a nosotros a reconocer un T64B. Esta caja, este es un vehículo que me parece, ahora mismo entro en duda, te lo estoy diciendo y entro en duda, pero me parece que está en Ucrania, en el Museo de la Victoria. Y ese vehículo es, casi creo que sería una versión, casi un prototipo del T64B. Este sería la caja con la que se dirige los misiles, y luego al otro lado también se reconoce porque tiene el visor mucho más ancho que en el caso del visor de coincidencia. Bueno, aquí tenemos un patrón también muy chulo, con la línea esa blanca. Era muy común que durante las maniobras se le pusiesen este tipo de marcas para distinguir el equipo que hacía del que agredía del que se defendía, ¿no? Ahí pone Topaibo, puede ser, Topaibo. Ah, sí, Toplivo, leñe. Eso es combustible, eso es lo que ponen los bidones aquí en el lateral, pero estamos otra vez ante un dibujo que no es demasiado detallado. Toplivo, combustible. Y tenemos también un T64A con ciertas modificaciones. Tiene la ametralladora antiaérea, tiene los faldones de goma, cosas que, bueno, no en todos los T64A están. Aquí está
un esquema de cómo es la protección antirradiación. Esto a raíz de una especie como de... Hubo una época, se hicieron hasta muchas películas, la bomba de neutrones, que sacaron los americanos, que decían que destruían a las personas pero no tocaban a las cosas, ¿no? Una época que hasta incluso la ciencia ficción aplicó mucho el tema de las bombas de neutrones. Eran unas bombas nucleares que producían mucha radiación pero poco calor, ¿no? Y entonces tenían una destrucción porque te morías, pero si ibas montando un tractor, el tractor no se estropeaba, o sea, se podían... Tenía un radio de acción de destrucción muy pequeño, entonces la zona se podía conquistar, por así decirlo, y aprovechar todo lo que hubiese en esa zona, aunque todo ser humano que hubiese por ahí estaría muerto. Y entonces pues se generaron unas protecciones de un material plástico impregnado en plomo que llevaban estos vehículos por fuera o por dentro del carro. Muchas veces el propio blindaje del carro protegía de la radiación, pero había zonas donde no había tanto blindaje y había que añadírselo. Aquí, por ejemplo, en esta foto, que también es una foto bastante conocida, están los paneles ERA quitados y se ven como en la parte del techo, que ahí el blindaje es más fino, está este patrón de el plástico ese impregnado, una resina impregnada en plomo. Bueno, ya comienzan a hablar de las versiones que traen el blindaje reactivo ERA. En este caso estamos ante un T64B, pero ojo, también se ven los T64A. Se empezó a poner a mediados de los años 80. Este es el misil Cobra que dispara el T64. Aquí tenemos una versión de comandante, el carro comandante, con más antenas de radio. En este caso sería una versión del T64A. Veis que no tiene ametralladora antiaérea, no tiene la armadura GIL, pero tampoco tiene los faldones de goma. Es un vehículo también interesante para hacerlo como modelismo. Y como no tiene la ametralladora ahí, tiene la antena, justo, ese es un detalle que se mueve, la antena se mueve de un lado para otro según haya ametralladora o no. Si tiene ametralladora, la antena suele estar puesta en la parte de atrás. Y si no tiene ametralladora, la antena suele estar puesta entre la escotilla del comandante y el visor, de coincidencia. Aquí una foto con el barreminas. Más barreminas, vehículos basados en los T64. Hay vehículos muy chulos, Hay vehículos muy chulos basados en T64. Y aquí una evolución del T64 que llevaría al final al diseño del T80U. El T80U, que fue pues un poco como un reciclado ucraniano, no ucraniano porque estamos hablando de la Unión Soviética, pero bueno, en Kharkov, un reciclado en Kharkov del T80, ¿no? Tenemos el Bulat, que es una ya bastante tardío, estamos hablando de los años 2000, sigue siendo un T64, no fabricado en los años 2000, pero sí un vehículo de los años 80 que se ha actualizado. Glosario, datos técnicos. Mira, un desfile en Moscú de los T64B, pero con los elementos más sensibles desmontados. Ahí tenemos que no le tienen puesto el cajón con el que ayudan al disparo del misil Cobra, pues porque en este tipo de desfiles siempre había observadores occidentales, periodistas que podían fotografiar algo que no se quisiese que se supiese. ¿Vale? Esto es también del año 2005, de Kharkov, una evolución. Una comparativa de tamaño entre el T64 y el M60, y vemos cómo realmente la diferencia de tamaño es mucha, sobre todo en alto. En ancho es más o menos igual. En largo es un poquito más. Incluso el T64 es hasta incluso más corto que el T72. Esto es del conflicto del año 2014, donde fue la primera vez que se usó el T64 en un conflicto bélico, en este caso el tema del Donbass. Y aquí es un vehículo destruido. Y con eso pues terminamos con este libro, que son 48 páginas.
¿eh? Es interesante. Yo lo he empezado a leer, no lo he leído completo, pero la verdad es que me ha gustado bastante la información que tiene porque se han actualizado cosas que a lo mejor yo tenía un poco cogido con pinza. Bueno, pues espero que os haya gustado este review que le he hecho al libro y bueno, pues si os ha gustado lo que habéis visto, pues que os los pilléis. Estos libros siempre vienen bien para los modelistas o para la gente que quiera tener un acercamiento a los carros de combate. Por supuesto, un libro de este grosor no puede ser un libro que trate el tema en profundidad, pero sí es interesante, sí que da una información para quien tenga curiosidad sobre este tema. Y además está hablando de un vehículo que está de actualidad. Sigue bastante más que operativo. Bueno, pues un saludo a todos y espero que os haya gustado esto y nos vemos maqueteando.